Micaela, ponte este delantal y ayuda a servir la mesa. Es el único rol que te queda. Aquí no hay princesas. El alarido de doña Constanza, suegra de mi hija, me perforó el alma. Allí, en el centro del fastuoso salón del Club Campestre, delante de la alta sociedad madrileña, estaba Micaela, mi hija, con su vestido de novia de seda y encaje, recibiendo la orden de servir, de ponerse un delantal, y a su lado, Roberto, mi yerno, el novio, no solo guardó silencio. Se rió, asintiendo con la cabeza, como si humillar a mi hija en su propia boda fuera el chiste más gracioso. El honor de mi Micaela, reducido a servidumbre en su día más feliz, su valía, aniquilada por un delantal, la rabia me hirvió la sangre hasta las entrañas. En ese instante, mi corazón, antes herido, se hizo de hierro, y el plan para recuperar no solo la dignidad de mi hija, sino mi propia fortuna y el imperio que ellos soñaban poseer, se grabó a fuego en mi mente. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Presten atención, porque lo que estoy a punto de contarles, surgido de la traición más profunda y el ultraje más insoportable, podría ser un eco de sus propias batallas. Mi nombre es Elena de la Torre, y en los círculos más exclusivos de la alta sociedad madrileña, mi apellido siempre fue un estandarte de rectitud, de un honor forjado por generaciones, y de una tradición inmaculada en el mecenazgo del arte y el diseño. Arrael Mondó, soy la mente maestra detrás de una prestigiosa firma de diseño de interiores y mobiliario de alta gama, una empresa que construí desde cero, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos, y una visión inquebrantable, acostumbrada a tomar decisiones que involucraban millones de euros y a negociar con los clientes más exigentes del país. Nunca imaginé que mi mayor desafío vendría de mi propia hija, de mi yerno y de su ambiciosa familia política. Mi vida, después de la prematura partida de mi amado Gonzalo, renombrado restaurador de arte antiguo y dueño de la prestigiosa Galería Goya, se había transformado en un constante financiamiento y apoyo a la vida de Micaela, mi hija, y Roberto, mi yerno. Micaela, una joven talentosa, recién graduada en arquitectura de interiores, con un futuro prometedor, pero, lamentablemente, totalmente pasiva y subyugada a los deseos de su esposo, Roberto, y, sobre todo, a la influencia dominante de su suegro, don Ernesto, un magnate de la construcción, arrogante, y con una reputación intachable en público, pero con secretos oscuros, y su suegra, doña Constanza. Roberto, mi yerno, venía de una familia de gran fortuna y apellido conocido en la Colonia del Valle, un hombre de negocios que yo creía un buen partido, pero que pronto reveló un lado oscuro. Lucía, mi nuera, diseñadora de moda emergente, era una mujer de origen más modesto, pero con una ambición desmedida por el estatus social y un encanto superficial que engatusaba a todos. Siempre había buscado ascender en los círculos más exclusivos de Madrid. Y don Ernesto, su padre, junto a doña Constanza, su madre, eran los arquitectos principales de esta manipulación, entrometidos, clasistas con mi linaje, y siempre compitiendo por la atención de Darío, como si yo fuera un estorbo a eliminar en su ascenso social, o una fuente inagotable de capital a explotar para sus propios fines. Durante años, he observado cómo Micaela se relegaba. Sus llamadas eran cada vez menos frecuentes, nuestras reuniones más esporádicas. Siempre había una excusa a mamá. Roberto no se siente bien. Mamá, los abuelos de los niños quieren pasar el fin de semana con nosotros en nuestra villa de Marbella. Mamá, doña Constanza necesita mi ayuda urgente con la organización de un evento benéfico para su club de coleccionistas. Mi lugar en la vida de mi hija, en la vida de mi familia, se había vuelto periférico, casi inexistente, reemplazado por la familia de Roberto. Me lo tragué todo por amor. Por el amor incondicional a mis hijos, por la esperanza de que algún día Micaela vería la verdad, que nuestro lazo materno prevalecería.
La humillación en la boda no era la primera. Los altibajos con la familia de Roberto habían sido constantes. La constante crítica de doña Constanza a la forma de vestir de Micaela, a sus elecciones de mobiliario para su apartamento de casados, a sus aspiraciones como arquitecta. ¡Ay, Elena! Micaela es tan artística, tan idealista. No va con la realidad financiera de la familia Méndez, me decía, con ese tono condescendiente, insinuando que mi hija no estaba a la altura. Oh, don Ernesto, con sus comentarios sobre la falta de visión para las inversiones modernas, despreciando el estudio de arquitectura de Darío, insinuando que mis métodos empresariales eran anticuados, a pesar de que mi firma generaba millones de euros en ganancias y prosperidad. Me lo tragué. Sí. Por mis naitos futuros nietos, por la ilusión de mantener una prosperidad familiar, por la esperanza de que Micaela algún día despertaría. Pero hoy se había cruzado la línea. Mi hija humillada en su propia boda, reducida a servidumbre. No más. Mi amor incondicional no significaba ceguera. Mi fortuna no era un cheque en blanco para su explotación. Y la risa de Roberto. Esa fue la declaración de guerra final. El eco de la burla de doña Constanza y la risa condescendiente de Roberto, mi yerno, aún perforaban mi memoria mientras me retiraba del centro del salón, con la dignidad que mi apellido de la Torre siempre ha exigido. No me di la vuelta para encararlos. Mi rabia era demasiado fría y controlada para una explosión pública. Mis ojos, aunque secos, ardían con una determinación implacable. Caminé entre los corrillos de la alta sociedad, susurros de asombro y de juicio persiguiéndome, y me dirigí hacia una pequeña sala lateral, un despacho que el club campestre ponía a disposición de los familiares. Cada paso resonaba con la certeza de que algo en mí, la Elena sumisa y autosacrificada, acababa de morir para siempre. En la privacidad de ese despacho, con las puertas cerradas al mundo y a la farsa que se desarrollaba en la boda de mi propia hija, el shock inicial se convirtió en una especie de adormecimiento, una anestesia que protegía mi alma de la magnitud total del dolor. Pero bajo esa capa de indiferencia forzada, la furia comenzaba a gestarse, lenta y fría, como la lava de un volcán a punto de erupcionar. Un rencor acumulado durante años, silenciado por mi amor a Micaela, por mi deseo de mantener una frágil paz familiar, por mi obsesión con la imagen inmaculada de la casa de la Torre, ahora burbujeaba a la superficie con una intensidad incontrolable. Recordé las innumerables veces que había cedido, que había sacrificado mis propios deseos, mi tiempo, mi vasta fortuna, por la felicidad de mi hija y por extensión, de Roberto y su familia. Roberto, mi yerno, había sido siempre el centro de mi universo, desde que conoció a Micaela. Después de la prematura partida de su padre, mi amado Gonzalo, el renombrado restaurador de arte, Darío y Micaela se convirtieron en mi razón de ser. Le di a Darío y a Micaela la mejor educación. Los apoyé en cada uno de sus proyectos. Financié las extravagancias de Roberto, incluso cuando mi intuición de empresaria me gritaba que estaba siendo imprudente con los fondos familiares. Y luego llegó doña Constanza, su madre, una mujer cuyo clasismo y ambición desmedida eran tan transparentes como su falsa cordialidad. Recuerdo las humillaciones, la primera Navidad que pasaron con nosotros en la mansión. Doña Constanza no paraba de hacer comentarios sobre la antigüedad de mis muebles de diseño clásico, la sobriedad de mi decoración, las extrañas tradiciones culinarias de nuestra familia. ¡Ay, Elena, qué salón tan histco, tan madrelina! En nuestra villa de Marbella, todo es mucho más luminoso, más moderno, más a la moda, con las últimas tendencias de diseño internacional. Roberto, en lugar de defenderme, sonreía incómodo. Su silencio, una complicidad tácita, que me dolía hasta el tuétano. Luego, la presión para que Darío M. y hijo dejara su trabajo en la galería de arte de mi difunto esposo Gonzalo, para ayudar a don Emilio, el padre de Valentina, su hermano y suegra de mi hijo Darío, de la historia anterior, en su negocio de importación de vinos. Pero esta es otra historia. No nos desviemos. Ahora,
es el turno de Micaela. La presión para que Roberto, mi yerno, dejara su modesto estudio de diseño gráfico para ayudar a don Ernesto, el padre de Roberto, en su imperio de la construcción, un negocio que al poco tiempo comenzó a mostrar serios problemas financieros. Y yo, Elena de la Torre, tuve que intervenir discretamente para evitar una bancarrota pública que arrastraría el buen nombre de Roberto, y por extensión, el de Micaela y el de la familia de la Torre. Cubrí deudas millonarias, gestioné préstamos de alto riesgo, utilicé mis contactos influyentes para salvar un negocio que no era mío, todo para evitar que mi yerno sufriera el deshonor de una quiebra. Y mi hija, el de ser esposa de un fracasado. Doña Constanza y don Ernesto, por supuesto, jamás me agradecieron. Solo lo tomaron como un derecho adquirido, como si fuera una obligación de mi parte. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si cada inversión de tu tiempo, de tu dinero, de tu alma, solo generara más exigencias y menosprecio. Piensa en un momento en que sacrificaste mucho por alguien y no recibiste más que ingratitud. ¿Qué sentiste? ¿Cómo reaccionaste? Déjame tu comentario abajo. Luego, llegó la exigencia de una villa de lujo en La Moraleja. Roberto necesita una propiedad digna para la familia. Mamá, para impresionar a los socios de don Ernesto. No podemos vivir en un apartamento. Es cuestión de imagen, de inversión en nuestro estatus social, me dijo Micaela, repitiendo casi palabra por palabra lo que Roberto y doña Constanza le habían inculcado, como un autómata. Y yo, Elena de la Torre, cedí, una vez más, financiando una suntuosa villa que ellos disfrutaban con total impunidad. Cada vez que les visitaba, ellos se presentaban con nuevas exigencias en mamá. ¿Podrías considerar invertir en el nuevo proyecto de Roberto? Es una línea de construcción sostenible, muy innovadora y prometedora. Elena, doña Constanza necesita un patrocinador para su gala benéfica. Un apoyo financiero generoso. Y Micaela, mi hija, me miraba con esos ojos suplicantes, esa mezcla de amor y dependencia que siempre fue mi debilidad, y yo, por supuesto, siempre cedía. Siempre, esperando que un día mi generosidad fuera reconocida, mi amor valorado. Mi vida se había convertido en un sacrificio constante, una serie interminable de concesiones para mantener la ilusión de una familia unida, de una hija feliz, de un estatus social inmaculado a los ojos de la alta sociedad. Pero hoy, la humillación de mi hija con un delantal de empleada en su propia boda, la orden de servir, el desprecio por su valía, la complicidad de mi yerno, fue la línea roja. Fue la gota que colmó el vaso. Fue el despertar brutal de una realidad que yo misma había permitido por mi ceguera. Mi corazón estaba herido de muerte. Sí, destrozado por la traición. Pero mi mente, la mente de Elena de la Torre, estaba más lúcida y fría que nunca. La pasividad había terminado. El tiempo de las súplicas había terminado. Había llegado el momento de la acción, de la justicia, de mi justicia. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación de una madre que se niega a ver a su hija humillada, les invito a ser parte de esta comunidad. Denle me gusta a este video, déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre, para no perderse el desenlace de esta batalla por la dignidad y el honor familiar. ¿Desde dónde nos acompañan esta noche? ¿Alguna vez vivieron una traición así? Compartan su experiencia. El eco de la orden de doña Constanza, ponte el delantal y ayuda a servir la mesa, la risa de Roberto y la imagen de mi hija Micaela, mi brillante arquitecta, con el rostro descompuesto, aún me perforaban el alma. Regresé a la mansión de la Torre, a mi despacho personal, el verdadero centro de mi poder económico e influencia. La humillación, la imagen de mi hija reducida a servidumbre, el silencio cómplice de Roberto, todo se repetía en mi mente, una y otra vez, avivando la llama de una furia gélida y metódica. No había tiempo para la pena, solo para la estrategia. Me senté en mi escritorio de diseño,
Saqué mi teléfono de negocios, el que usaba para las operaciones de mi firma y mis contactos más influyentes en el sector bancario y legal. Era un teléfono pesado, discreto, cargado con el peso de mi vasto patrimonio y mi influencia económica en la alta sociedad. La pantalla se iluminó, mostrando mi propia foto, a una Elena de la Torre, sonriendo con la confianza férrea de una directora ejecutiva, la matriarca que tenía el control, no solo de una empresa, sino de su propia dignidad y destino. Respiré hondo y exhalé lentamente. Sabía que lo que estaba a punto de hacer quemaría puentes, destruiría años de relaciones, pero también sabía que era el único camino para construir un nuevo palacio sobre las cenizas, un palacio de verdad y otro respeto, para mi familia y para mí a mí. Inversión en su prosperidad había terminado. Ahora, la inversión sería en mi propia justicia y en el futuro de mis nietos. Mi dedo tocó la pantalla, buscando el primer nombre en mi lista de marcación rápida. Era el Dr. Menéndez, el gerente de clientes prioritarios de mi banco privado suizo, el que manejaba mis fideicomisos y mis inversiones, con una discreción y eficiencia absolutas, desde hacía más de una década. Él era un profesional inquebrantable, un hombre que entendía el poder del silencio y la precisión en el mundo financiero. Buenas noches, doña Elena. Qué sorpresa recibir su llamada fuera del horario comercial. Me saludó su voz de barítono, tranquila y calmada al otro lado de la línea. Buenas noches, doctor Menéndez. Disculpe la inoportunidad de la hora. Espero que no esté ocupado, porque tengo algunos pedidos urgentes que necesitan ser ejecutados aún esta noche. Sin la menor dilación. Es de máxima prioridad. Doctor Menéndez, no podemos esperar un solo minuto. Mi voz sonaba muy diferente a la de horas atrás. No había temblor emocional, no había rastro de excitación o debilidad. Había apenas un tono de comando frío, claro, y una autoridad inquebrantable que el doctor Menéndez, un hombre experimentado en tratar con personalidades influyentes en el mundo de las finanzas, captó al instante. Claro, doña Elena, estoy a su entera disposición. ¿En qué puedo ayudarla? Dígame qué necesita de mí y de mi equipo. Primero, comencé. Mi voz una sentencia definitiva, que no admitía apelación. Quiero que todos los débitos automáticos y transferencias programadas de todas mis cuentas bancarias personales y de la firma Dilator Design Group, a nombre de Elena de la Torre, hacia la cuenta de la empresa Construcciones Velasco y Hijos S.N.L., la firma de mi consuegro don Ernesto, o cualquier cuenta relacionada con la villa en La Moraleja, el velero El Navegante, o la gestión de la Galería Goya, sean cancelados con efecto inmediato. Esto incluye las cuotas del club de golf, las suscripciones a revistas de lujo, los pagos a proveedores de servicios de la villa, los gastos de personal y cualquier otro cargo asociado a su ostentoso estilo de vida que yo, ingenuamente, había estado costeando con mi dinero. Sí, señora, procesaré el cancelamiento de todos los débitos automáticos y pagos recurrentes relacionados con Construcciones Velasco y Hijos S.A.N.L. y sus activos de inmediato. El doctor Menéndez parecía estar digitando en su ordenador con una celeridad impresionante. Es una orden prioritaria y se ejecutará antes del amanecer, doña Elena. Lo segundo, y esto es lo principal, continué. Mi voz más grave, más cortante que un bisturí. Quiero que se congele inmediatamente la línea de crédito de la firma Construcciones Velasco y Hijos S.N.L., la que tenía asignada a Roberto Méndez como director de nuevos proyectos. No es un bloqueo temporal, es una suspensión definitiva, irrevocable, y cualquier acceso a los fondos discrecionales de mi fideicomiso personal, que él utilizaba para gastos de representación y caprichos personales, será revocado de forma permanente. Esto incluye su mesada mensual de 30,000 euros que yo le asignaba para sus gastos de lujo. Cierre todo el acceso a sus fondos, a cada céntimo que yo les proporcionaba. Quiero que queden sin una sola fuente de financiamiento de mi parte. Escuché un leve suspiro del doctor Menéndez al otro lado de la línea, un indicio de la magnitud y la crudeza de lo que estaba solicitando. Doña Elena, esto es una medida drástica. Entiendo que hay un conflicto familiar,
Pero las implicaciones financieras son enormes. Doña Elena, en la prosperidad de su yerno. Doctor Menéndez, lo corté, mi voz afilada como un diamante, sin dejar espacio para la duda. No le estoy pagando para cosas fáciles. Soy una cliente prioritaria. Y, esta noche, mi prioridad es desmantelar, de raíz, el sustento económico de mi yerno y de su familia. No quiero que reciban un euro más de mis fondos, ni uno solo, ni un céntimo de mi prosperidad, ganada con tanto esfuerzo. ¿Entendido? Su influencia financiera ha terminado. ¡Ansí! Señora, entendido. Escalaré el asunto al equipo jurídico ahora mismo. Haré lo que esté en mi poder para ejecutar sus instrucciones al instante, respondió el doctor Menéndez. Su tono ahora era mucho más serio, consciente de la magnitud de mi determinación y del control que yo ejercía sobre la situación. La ruptura financiera estaba en marcha. Una pérdida total para ellos. Bueno, tercero, y este es el más sencillo. Continué, mi voz volviendo a un tono más calmado, pero no menos firme, como quien cierra un capítulo con una decisión irrevocable. El velero de lujo El Navegante, de la familia, está a nombre de mi firma de diseño, ¿verdad? ¿O a mi nombre personal? Está a nombre de la firma de la Thor Design Group. Doña Elena es un activo empresarial, un beneficio asignado a su yerno Roberto Méndez como director de nuevos proyectos para sus compromisos sociales y de negocios en Marbella, confirmó el doctor Menéndez, su voz ahora más cautelosa, percibiendo la gravedad de la situación. Ya no lo es. Con efecto, mañana por la mañana, quiero que ese velero sea recuperado. Envía a alguien para que lo traslade a Puerto Seco a primera hora, esté donde esté en el Mediterráneo. Quiero que sea puesto en venta de inmediato, a través de nuestros contactos especializados, y retire el automóvil de lujo que Roberto utiliza, el vehículo de alta gama que mi firma le asignó para su uso personal, que sea devuelto al garage de la mansión. Todo con absoluta discreción y eficiencia. Quiero que desaparezcan de su vida sin dejar rastro de su influencia financiera ni de su prosperidad falsa. Cada euro de mi inversión que disfrutaron será reclamado. Eso puedo hacer inmediatamente. Doña Elena, la recuperación de activos es una de nuestras especialidades, y la cuenta de gastos discrecionales, así como los privilegios del fideicomiso, quedarán bloqueados para el señor Roberto Méndez. ¡Listo!, dijo el doctor Menéndez. Su eficiencia era asombrosa, casi robótica. ¿Hay algo más, doña Elena? Por el momento, es suficiente. Envíeme confirmación de todos mis pedidos por correo electrónico en menos de una hora. Y doctor Menéndez, discreción absoluta. Esto no debe trascender. Todavía no. Quiero que el golpe sea un shock total, una pérdida irreparable para ellos, un desmantelamiento financiero completo. Colgué el teléfono con una sensación de control que hacía años no experimentaba. Mi mano, aún firme, inmediatamente buscó el siguiente contacto en mi teléfono de negocios, el que activaría la segunda fase de mi plan para desmantelar su prosperidad y su imagen pública. Don Ricardo Silva, el gerente de ventas senior de urbanizaciones de lujo La Finca, la prestigiosa promotora de la villa en La Moraleja, donde vivían Roberto y Micaela, y donde doña Constanza y don Ernesto pasaban la mayo, era parte del año. Ya me había encontrado con él varias veces durante las complejas negociaciones de esa costosa propiedad, que yo había financiado con una inversión millonaria de mi patrimonio. Hola. Buenas noches, don Ricardo. Aquí es Elena de la Torre, la principal inversora y fiadora solidaria de la unidad B17 de la urbanización. La Finca, dije, mi voz adoptando un tono de seriedad que no permitía interrupciones. Don Ricardo, al otro lado de la línea, me saludó con una voz animada, ajeno al terremoto que acababa de desatar en su mundo financiero. Buenas noches. Doña Elena, qué sorpresa. ¿Qué tal? Supongo que ya está en La Moraleja, disfrutando de la fiesta de inauguración de la villa de su hija, en este día tan especial. Fiesta. Reí un poco. Una risa seca, sin humor, que lo dejó perplejo. Don Ricardo, continué,
mi voz cortante como un bisturí. Estoy llamando porque hay un problema muy grande. Como usted sabe, soy la fiadora y pagadora principal de la unidad B17, ¿correcto? Correcto, señora. El 100% de los fondos para la adquisición de la villa procedieron de usted, así como la garantía hipotecaria. Su solvencia es impecable. Doña Elena, su inversión fue un pilar de la operación. Bueno, acabo de recibir información fehaciente de que fui engañada, don Ricardo. Engañada por mi yerno, Roberto Méndez, y por sus padres, don Ernesto y doña Constanza. Ellos conspiraron para hacerse con el dominio de aquella unidad, utilizando mi capital sin mi consentimiento pleno y voluntario para la operación final. Considero que fui objeto de fraude y coacción, un delito grave que los implicaría a ustedes como facilitadores de la transacción. ¿Qué, señora? ¿Qué quiere decir? ¿Engañada? ¿Fraude? La voz de don Ricardo se volvió aguda, la alarma encendiéndose en su tono, el pánico aflorando en el profesional. No tengo tiempo para explicaciones detalladas ahora, don Ricardo, le interrumpí, pero el hecho es que como pagadora Lechichimau, nunca di mi consentimiento formal a la entrega de las llaves a la señora Micaela, ni a don Ernesto o doña Constanza, ni a su hijo. Informo oficialmente que estoy retirando todos mis fondos, que aún estén en tránsito, y voy a iniciar una disputa legal formal sobre aquella unidad B17, en el capital transferido para la liquidación final. El último pago millonario que liberó la propiedad fue realizado bajo presión, bajo coerción moral y emocional. Todo mi dinero invertido está bajo un manto de dudas y litigio. Mentí un poco, añadiendo el drama y la gravedad, para asegurar que mi mensaje fuera transmitido con la fuerza deseada, para que no hubiera la menor duda sobre la seriedad de mi intención y las consecuencias económicas que esto acarrearía para su empresa y su futuro financiero. Pero, doña Elena, el dinero ya ha sido liquidado. La escritura está a punto de ser registrada. La fiesta de inauguración está en pleno apogeo. Don Ricardo balbuceó, su voz cargada de un pánico creciente. Precisamente por eso, don Ricardo, le espeté, mi voz cortando el aire, como un látigo, sin la menor compasión. Envía a su equipo jurídico y de seguridad a la villa de la finca ahora mismo. Detenga la fiesta. Cierre aquella propiedad. El estatus legal de esa villa es ahora de litigio. No voy a firmar un solo documento de entrega o aceptación de esa operación. ¿Y si su constructora, Urbanizaciones de Lujo La Finca, entrega las llaves finales a la señora Micaela, o a don Ernesto, o doña Constanza? Voy a demandarlos por conspiración en fraude, coacción y malversación. Una demanda que paralizará todos sus proyectos en la urbanización, que afectará gravemente su solvencia financiera y que les costará millones de euros en honorarios legales e imagen pública. ¿Me entiende? Su prosperidad está en juego, su credibilidad como promotora de lujo. Está bien, doña Elena, está bien. Calma, respondió don Ricardo, su voz ahora temblorosa. La perspectiva de una acción judicial de una inversora millonaria y con mi reputación era su peor pesadilla financiera. Voy a enviar a nuestro equipo de seguridad y a nuestros abogados al lugar ahora mismo. Vamos a congelar el estatus de la unidad. Pero por favor, no haga nada precipitado. Estamos a su entera disposición. ¡Lo resolveremos! Bueno, aguardo sus noticias, don Ricardo, dije, y colgué el teléfono con una satisfacción fría y calculada. La mesa de su victoria estaba servida. Poro esta vez. Yo era quien ponía el precio y las condiciones. 3 gatillos ya habían sido apretados con una precisión implacable en el banco privado suizo, la constructora de lujo en Marbella y mi propia firma de diseño de interiores. En cuestión de minutos, con la frialdad de un estratega veterano, había desmantelado la fundación misma de la vida ostentosa que Roberto, Micaela y sus padres estaban a punto de consolidar y disfrutar a mi costa. Me levanté de mi sillón de despacho en la mansión de la Torre, mis movimientos ahora firmes, decididos, cada paso resonando con la autoridad recuperada de una matriarca
que finalmente había dicho, «Basta». Me quité la ropa de casa, el pijama de seda que había usado, un vestigio de la Elena más dócil. No iba a usar el vestido de gala para la fiesta que acababa de arruinar, ni el exclusivo foulard de Jerome. Mi atuendo de venganza sería la verdad desnuda y mi implacable resolución. Caminé hasta mi baño en suite, un santuario de mármol de Carrara y cristal ahumado. Abrí el grifo de agua caliente en la bañera, permitiendo que el agua perfumada con sales de lavanda y jazmín llenara la estancia. Necesitaba relajarme, sí, pero no para olvidar. Necesitaba que mi cuerpo se calmara mientras mi mente lucida y fría repasaba cada detalle de la operación. Necesitaba purificar mi espíritu del veneno de su ingratitud, de su codicia desmedida, de su explotación financiera. Mientras estaba inmersa en el agua tibia y reconfortante, mi celular personal, el que había dejado en la penteadeira de caoba, comenzó a gritar con una insistencia histérica. La pantalla se encendió, mostrando una avalancha de notificaciones. Primero, Roberto hijo parpadeando frenéticamente. Luego, doña Constanza madre, y Micaela hija, aunque para mí era Micaela. Mi hija. El teléfono vibraba violentamente sobre la mesa de cristal de mi tocador, produciendo un zumbido que dominaba el silencio del cuarto. Las llamadas llegaban sin cesar, en un crescendo de pánico, furia y desesperación. Un coro desafinado que me indicaba el éxito rotundo de mi operación. Cerré los ojos, recosté la cabeza en el borde de la bañera y sonreí levemente, una sonrisa fría, de profunda satisfacción. No de alegría banal, sino de justicia. No toqué el celular. Dejé que se desesperaran, dejé que el pánico se apoderara de ellos, que probaran el amargo sabor de la impotencia y la ruina financiera que yo les había servido. Sabía que, en ese preciso instante, el doctor Menéndez estaba bloqueando cada euro de sus cuentas. Don Ricardo Silva estaba precintando la villa y poniendo en venta el velero. Su mundo, el que yo había construido para ellos con mi capital y mi inversión, estaba colapsando. La imagen de doña Constanza, brindando con don Ernesto, y Roberto con Micaela, riendo y gritando sobre cómo todo el capital, todos los bienes, por fin eran nuestros, se proyectó en mi mente. La ironía era tan cruel como deliciosa. Ellos creían haber ganado mi fortuna con mi supuesta muerte, pero solo habían ganado la más humillante de las derrotas. Este era solo el comienzo. La primera fase de mi contraataque se había ejecutado a la perfección. Respiré profundamente el aroma de lavanda, purificador y calmante. Esta noche, por primera vez en mucho tiempo, dormiría tranquila. Mi paz, mi dignidad, mi prosperidad y el honor de la Casa de la Torre valían más que todos sus lujos efímeros. Había pagado un precio altísimo por mi libertad, pero cada euro de esa inversión en mi respato, lo sabía, valdría la pena. Mi ingenuidad era, de hecho, mi mayo era astucia. Eran las 19:30 en la nueva y majestuosa villa de doña Constanza y don Ernesto, en la exclusiva urbanización de la finca. La fiesta de inauguración estaba en su apogeo. La casa, bañada en luces cálidas y estratégicas que resaltaban su arquitectura moderna y suntuosa, era un espectáculo de opulencia. Las luminarias de cristal de Murano, recién instaladas, brillaban, reflejando su luz en el inmaculado piso de mármol de Carrara importado. Decoraciones de orquídeas exóticas y lirios blancos, exquisitamente arregladas por un florista de renombre, llenaban cada rincón, esparciendo un aroma suave y embriagador. Música instrumental clásica, interpretada por un cuarteto de cuerdas en vivo, tocaba suavemente como telón de fondo para las risas alegres y el tintineo constante de las copas de champán. Una celebración que yo había financiado con mi capital. Doña Constanza, la suegra de mi hija Micaela, era la indiscutible estrella de la noche. Usaba un vestido de alta costura, especialmente confeccionado por un diseñador catalán, cubierto de lentejuelas brillantes y con un foulard de seda salvaje elaboradamente anudado. Su rostro, maquillado con esmero y un brillo de triunfo apenas disimulado,
Irradiaba una victoria que creía absoluta. Estaba en el centro de un círculo de sus amigas socialites, a quienes llamaba, con un tono de exclusividad, la hermandad de las joyas. Todas la elogiaban, con sonrisas envidiosas y comentarios halameros. Constanza, querida, ¿esto es una casa o un palacio? ¡Es increíble! ¡Una obra de arte! ¡Una joya en la finca! Es lo normal, mis queridas, respondió doña Constanza, fingiendo modestia con un abanico de plumas de avestruz, mientras exhibía su nuevo y ostentoso anillo de diamantes y zafiros, el último capricho financiado, en parte, por mis fondos. Ha sido todo Roberto. Él sabe exactamente cómo hacer felices a sus padres. Es un yerno devoto. Micaela ha tenido tanta suerte al encontrar un hombre así. He oído que la firma de su madre, Elena de la Torre, es enorme, comentó una de las amigas, con un tono de envidia apenas contenida. El rostro de doña Constanza se endureció por un momento al escuchar mi nombre, pero rápidamente cambió a una sonrisa forzada, dulce como el veneno. Elena. Sí, ella trabaja duro. Demasiado, dijo en un tono que sugería que trabajar duro era algo un tanto vulgar, casi vergonzoso para su círculo. Pero claro, es Roberto quien la orienta. Sin Roberto, Elena no sería nada. Él es el cerebro, el visionario detrás de todo su éxito financiero. Roberto, mi yerno, que estaba no muy lejos de allí, cerca de la barra de champán, sonrió, henchido de un orgullo que no le pertenecía. Se sentía como un rey, el arquitecto de esta noche de triunfo. Había conseguido el mayor sueño de sus padres. Había probado que era un yerno de éxito, un hombre que podía proveer un lujo desmedido y un estatus inalcanzable. Micaela, mi hija, circulaba entre los invitados, exhibiendo orgullosa la villa que ya consideraba el santuario de su propia familia, su propio reino. Usaba un vestido largo de gasa de seda, elegante, y sonreía falsamente a cada elogio, cada cumplido vacío. Roberto miró su reloj de pulsera de oro. Ya hacía casi una hora desde que me había enviado el último mensaje de texto con mi desterro. La respuesta está bien, suegrita. Entendido. Lo había dejado inmensamente aliviado. Su suegra, Elena de la Torre, la empresaria, obedecía como siempre. Ahora podía disfrutar de esta fiesta sin interrupciones. Sentía que había logrado controlar todo a su suegra, a la familia de su esposa, a su destino, a su futuro económico. Fue entonces cuando el gerente del catering, don Luis, un hombre de aspecto formal y rostro serio, se acercó a Roberto con una sonrisa un poco rígida, portando una tableta electrónica. Buenas noches, señor Roberto. Disculpe la interrupción de la fiesta. Conforme a lo acordado en el contrato de servicios, el pago restante del 50% del servicio de catering asciende a 110,000 euros. Debe ser liquidado esta misma noche, durante el evento. ¡Claro! ¡Claro!, dijo Roberto. Casualmente, como si fuera una formalidad sin importancia, sacó un tarjetero de piel exótica y extrajo una brillante tarjeta de crédito Platinum. Era el plástico adicional que yo le había dado, vinculado a mi fideicomiso, con un límite prácticamente ilimitado para sus gastos. Aquí tiene. Puede usarla. Don Luis tomó la tarjeta y la pasó por el datáfono portátil. Unos segundos después, frunció el ceño. Disculpe, señora, la transacción ha sido... Lo lamento. El sonriente rostro de Roberto vaciló un poco. Rechazada. Imposible. Intente de nuevo. Don Luis, en quizás sea un problema con la señal del terminal. Don Luis intentó nuevamente, con la misma expresión tensa. Aún rechazada, señor. Elman Seixas. Transacción denegada. Lo siento profundamente. Susurros bajos comenzaron a ser audibles alrededor. Algunos invitados, socialites curiosos que estaban cerca de la escena, habían visto lo sucedido y observaban con disimulo, sus miradas cargadas de morbo. El rostro de Roberto comenzó a enrojecer, un calor de vergüenza subiendo por su cuello, su seguridad desvaneciéndose. Tengo otra tarjeta, dijo, su voz un poco más nerviosa, su control desmoronándose. Tiró de su cartera otro plástico, esta vez
una tarjeta de crédito Black, de metal, que lucía aún más exclusiva y opulenta. Era también un plástico adicional, vinculado a mis cuentas personales. Entrego para don Luis en esta. Con toda seguridad, funciona. No puede fallar en don Luis. Pasó la tarjeta. El resultado fue el mismo. También rechazada, señor Roberto. El message is tarjeta bloqueada. Lo lamento profundamente. ¿Bloqueada? Roberto casi gritó, la voz cargada de un pánico incipiente. ¿Qué significa bloqueada? Esto es imposible. ¡Hay un error! ¡Llame a mi banco! ¡A mi asesor financiero! Empezaba a entrar en pánico. Su vergüenza comenzaba a expandirse por la sala, como una mancha de vino tinto en un mantel blanco. Podía sentir los ojos de los invitados, ahora no disimulados, mirándolo directamente, saboreando el escándalo. Micaela, percibiendo el problema, se aproximó rápidamente, su sonrisa artificial convertida en una máscara de preocupación genuina. «Roberto, ¿qué está pasando? ¿Por qué don Luis tiene esa cara?», susurró nerviosa. «Disculpe, señor». La voz de don Luis ahora era más firme y fría, desprovista de su anterior amabilidad. «La cuenta total es de 110,000 euros. Nuestra empresa tiene reglas estrictas, señor Roberto. Si el pago no es liquidado de inmediato, tendremos que interrumpir el servicio. Y me temo que este es el caso». ¿Interrumpir el servicio? ¿Qué significa eso? «La fiesta está en curso», replicó Roberto, histérico, su voz resonando con una mezcla de furia y desesperación. «Significa que dejaremos de servir bebidas. Nuestros chefs detendrán inmediatamente la preparación del plato principal y, si en 30 minutos no hay una solución clara, comenzaremos a empaquetar todo el buffet y a retirar nuestro equipo. Lamentamos el inconveniente, señor Roberto, pero las condiciones del contrato de servicio son muy claras y no negociables. Un incumplimiento financiero de este calibre nos obliga a actuar». «Este está loco. No puede hacer esto. Llame a mi madre. Ella lo arreglará con sus contactos. Es una mujer con influencia». Roberto, el hombre que yo creí fuerte, estaba en pánico. Su voz temblaba, completamente fuera de sí, su mundo financiero desmoronándose. Doña Constanza, que hasta ese momento había disfrutado de su pedestal social, percibiendo que había un problema serio que amenazaba su noche de triunfo y su reputación, se abrió paso entre los invitados, su rostro endurecido por la preocupación, pero aún con un halo de arrogancia. «Roberto, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué don Luis parece tan agresivo? Exija una explicación. Estamos en un evento de alta sociedad», preguntó, su voz aguda, sin perder su tono altivo. «Las tarjetas de crédito de su hijo están bloqueadas, señora», dijo don Luis, dirigiéndose directamente a doña Constanza, sin el menor rastro de respeto por su estatus. «La cuenta del catering no ha sido pagada. Lo siento profundamente». Los ojos de doña Constanza se abrieron con horror. «¿Qué, Roberto? ¿Por qué? No está pagado». «Micaela, ¿tú no tenías otra tarjeta de crédito adicional para emergencias? ¿Algún fondo de inversión?». Micaela también estaba pálida, su fachada de elegancia desmoronándose en «¿Yo no traje». Roberto dijo que tenía todo bajo control, que el fideicomiso de su madre era ilimitado, que el dinero fluía sin problemas. Exactamente en ese momento, el segundo caos llegó, una bomba que estalló en el corazón de la fiesta. La suave música instrumental clásica del cuarteto de cuerdas se detuvo de repente, abruptamente, dejando un silencio ensordecedor que amplificó el tintineo de los cubiertos que se caían de las manos de los invitados, y el murmullo creciente de pánico. Todos los invitados se giraron, no hacia Roberto, sino hacia la gran puerta principal de la villa. Allí estaban 3 hombres de traje oscuro, con una seriedad que no era de festividad ni de celebración. El del medio, que parecía el de Mayo, era Rango. Era don Ricardo Silva, el gerente de ventas senior, de urbanizaciones de lujo La Finca, la promotora de la villa, cuyo rostro Roberto reconoció de inmediato con un escalofrío. «Buenos noches,
Señoras y señores, disculpen la interrupción de su distinguida velada. La voz de don Ricardo Silva sonó alta y clara en el salón. Ahora, sumido en un silencio total, expectante, cargado de una tensión insoportable. Soy Ricardo Silva de la Administración de Urbanizaciones de Lujo La Finca E. Estoy aquí buscando a la señora Constanza Villarreal, al señor Ernesto Méndez y al señor Roberto Méndez. Todos los ojos, antes clavados en Roberto y Micaela, ahora se volvieron hacia doña Constanza, don Ernesto y Roberto. Los tres estaban bajo un foco de humillación pública, expuestos. Su farsa de prosperidad a punto de desvelarse. «Oh, ¿qué está pasando, don Ricardo?», preguntó Roberto. Su voz temblaba visiblemente. El pánico ya era evidente en sus gestos y en la palidez de su rostro. «Hay un problema administrativo y financiero muy serio, señor Méndez», dijo don Ricardo Silva, aproximándose, su voz gélida e implacable. Ya no le importaba la etiqueta, ni el decoro de la alta sociedad. «Acabamos de recibir una notificación urgente del banco y de nuestra propia asesoría jurídica. La parte pagadora principal y fiadora completa de esta unidad, la señora Elena de la Torre, ha retirado su aprobación a esta transacción y está iniciando un litigio. ¿Un litigio formal por fraude? ¿Qué?», gritó doña Constanza, su rostro enrojecido de ira, la vena del cuello hinchada. «¿Qué quiere decir con retiró la aprobación? Esta villa ya está completamente liquidada. La madre de mi yerno ya la pagó con millones de euros». «Ese es exactamente el problema, señora», dijo don Ricardo Silva, su voz fría e implacable. «Ella la liquidó. Cian, y ella también, la está contestando legalmente. La señora Elena de la Torre alega que hay indicios de fraude y coacción en la operación. Ella, como pagadora legítima, nunca dio su consentimiento pleno y voluntario a la entrega de las llaves a usted, ni a su hija o a su yerno. El capital transferido esta tarde, el pago final, ya ha sido congelado por el banco a petición suya». «Legalmente», continuó don Ricardo Silva, su voz resonando como una sentencia de un tribunal. «El estatus de esta villa es ahora de litigio, inmediatamente y sin apelación. Está en un limbo legal indefinido. Esto representa un problema financiero grave para todos los involucrados». Un silencio opresivo volvió a apoderarse de la atmósfera. Un silencio tan denso que el sonido del hielo al derretirse en el vaso de un invitado distante pudo ser escuchado, amplificado por la tensión. Micaela, que observaba la escena con horror y desesperación, agarró el brazo de Roberto temblando visiblemente y sus ojos llenos de lágrimas. «Roberto, ¿qué está pasando? ¿Qué ha hecho tu madre?» «Litigio, litigio. Vamos a perderlo todo. Nuestra fortuna se desvanece», repitió doña Constanza, su rostro ahora blanco como un cadáver. «¿Qué debemos hacer? Esto es una ruina. Nuestra fortuna, todo el dinero». «Esta fiesta ha terminado», dijo don Ricardo Silva, con firmeza inquebrantable. «Por seguridad jurídica y para evitar mayores inconvenientes legales, pedimos a todos los invitados que salgan inmediatamente de esta propiedad. Esta villa será sellada temporalmente hasta que haya un esclarecimiento legal. Por favor, evacúen el lugar con calma y discreción. Su inversión en esta noche ha terminado. Su capital social ha quedado expuesto. Su credibilidad financiera es nula. El caos explotó. Los invitados, la hermandad de las joyas, la alta sociedad que antes elogiaba a doña Constanza y a Micaela, no necesitaron una segunda orden. Salieron corriendo, empujándose, susurrando comentarios maliciosos, algunos incluso riendo abiertamente de la desgracia ajena, sus teléfonos grabando cada detalle del escándalo, para luego publicarlo en sus redes. La fiesta más elegante, la más exclusiva del año, se había transformado en un infierno de vergüenza en cuestión de minutos. «¡Esto es imposible!», gritó Roberto, fuera de sí, su voz apenas un hilo. Sacó su celular. «Tenía que llamarme. Tenía que detener esto». Apretó mi número con la mano temblorosa. Mi teléfono sonó en la bañera de mi apartamento, pero yo no atendí. Llamó.
De nuevo. No, ¡atiende, Elena! ¡Atiende! Roberto gritó desesperado, pero su voz se perdió en el tumulto y los murmullos de los invitados. Doña Constanza, al ver a Roberto en pánico, sacó su propio teléfono. «Déjame llamar a mí. Quizás a mí me atienda. Las madres tenemos un lazo que ni el dinero rompe». Doña Constanza llamó rechazado. Llamó de nuevo. Directo al buzón de voz. Llamó otra vez. Micaela también intentó llamarme desde su propio celular. «Doña Elena, por favor, atienda. Se lo ruego. Estamos perdidos. Nuestra prosperidad se desvanece. Todo nuestro patrimonio», murmuró. Pero el resultado fue el mismo. Mientras tanto, en mi tranquilo baño, en la mansión de la torre, en medio del aroma de lavanda y el reconfortante calor del agua, yo estaba inmersa en una paz absoluta, ajena al infierno que se desataba. Miré la pantalla de mi celular personal, que vibraba violentamente, sobre la penteadera de caoba Roberto, llamando. Doña Constanza, llamando. Micaela llamando. Roberto llamando. Roberto llamando. El teléfono gritaba sin parar, un eco distante y patético de su pánico. Solo sonreí y cerré los ojos, disfrutando de la tibia agua que abrazaba mi cuerpo. El caos que había desatado era solo el principio de su verdadera caída económica. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación de una madre que se niega a ver a su hija humillada, les invito a ser parte de esta comunidad. Denle me gusta a este video, déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre para no perderse el desenlace de esta batalla por la dignidad y el honor familiar. ¿Desde dónde nos acompañan esta noche? ¿Alguna vez vivieron una traición así? Compartan su experiencia. «Esto es un sueño, ¿verdad, Roberto? Es un sueño, ¿no?», murmuró doña Constanza. Sus piernas débiles. Su cuerpo temblaba sin control. Se sentó abruptamente en la calzada polvorienta de la urbanización. Su vestido de alta costura, ahora sucio y arrugado. Su maquillaje escurrido por las lágrimas y el sudor frío de la humillación. Creando un espectáculo patético frente a los últimos coches que se alejaban, llevando a los invitados que antes la adulaban. Roberto, mi yerno, aún con el celular en la mano, no respondió. Aún miraba la pantalla, con decenas de llamadas mías no atendidas y decenas de mensajes de WhatsApp que mostraban solo 2 tics grises, indicando que habían sido leídos, pero ignorados con una frialdad premeditada. Continuó digitando nuevas súplicas, en un frenesí de pánico, implorando por una respuesta. «Elena, contesta. Elena, responde ahora. Mi madre está enferma. Esto es culpa tuya. ¿Qué quieres decir con que bloqueaste el velero? Me has quitado el acceso al fideicomiso. ¡Estás loca!». Elena responde. «Te lo ruego». Una serie de mensajes fueron enviados al vacío, perdidos en la noche. Roberto, al borde de la histeria, quiso arrojar su celular contra el suelo de piedra, destrozarlo en 1000 pedazos. Estaba desesperado. Estaba furioso. Estaba aterrorizado. Micaela se sentó al lado de su madre, doña Constanza, en el suelo frío, llorando desconsoladamente. «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto es una pesadilla. Estamos perdidos. Nuestra fortuna se ha desvanecido. Todo nuestro dinero se ha ido. Es el fin de nuestra prosperidad. En mi apartamento privado, en el centro de Madrid, en la serenidad de mi suite en la mansión de la torre, finalmente salí del baño. Vestía un pijama de algodón color marfil, cómodo y elegante, que me envolvía en una sensación de paz profunda. Mi cabello húmedo estaba enrollado en una toalla de seda. Cogí mi celular personal, que aún vibraba sin cesar con la avalancha de mensajes de Roberto y de la familia de Constanza. Leí cada mensaje de ira, de pánico, de desesperación, con una expresión tranquila, casi serena, una calma que contrastaba brutalmente con la furia descontrolada al otro lado de la línea. Mis dedos delicados, acostumbrados a firmar contratos millonarios, entonces digitaron una respuesta. No respondí a la avalancha de preguntas histéricas de Roberto. Solo digit una frase simple,
directa, y que golpeó justo en el corazón de la arrogancia de ellos, sellando su destino con la frialdad de la verdad. ¿Qué pasó, Roberto? Doña Constanza no quería que yo fuera. La mensaje fue enviada. 2 tics azules, indicando su lectura inmediata. En la calzada oscura, frente a la villa sellada y humillante, el celular de Roberto vibró en su mano. Una respuesta de Elena de la Torre, su suegra, la mujer que ellos creían derrotada. Roberto abrió el mensaje con una rapidez febril, un rayo de esperanza cegándolo por un instante. Doña Constanza y Micaela, que se inclinaron con desesperación por encima del hombro de Roberto para leer, con un aire de pánico y expectación, también leyeron aquella frase juntos. ¿Qué pasó, Roberto? Doña Constanza no quería que yo fuera. Silencio silencio absoluto, más pesado que el plomo. Se abatió sobre ellos. En aquel exacto momento, Roberto, Micaela y doña Constanza entendieron. Esto no fue un accidente, no fue un error del sistema bancario, no fue un malentendido fortuito. Esto fue venganza, una venganza calculada, precisa, devastadora, orquestada por la mujer que ellos habían despreciado hasta la médula. Ella sabía de todo. Ella lo había planeado todo con una maestría implacable. El rostro de Roberto cambió de pánico a horror puro, una comprensión brutal que lo golpeó con la fuerza de un rayo, destrozando su mundo de apariencias y prosperidad falsa. El rostro de doña Constanza, que un momento antes estaba lleno de ira, se transformó en una máscara de miedo absoluto, sus ojos desorbitados, su arrogancia completamente pulverizada. Micaela, por su parte, solo continuó llorando desconsoladamente, abrazada a su madre, el cuerpo tembloroso, la imagen misma de la derrota y la miseria. Acababan de darse cuenta de que no solo habían insultado a una suegra obediente y ingenua, habían despertado a un dragón dormido. Y la mansión de la Torre se erigía ahora como el epicentro de su furia y de su implacable justicia. Su imperio financiero se había derrumbado por completo. Las calles fuera de la exclusiva urbanización de la finca parecían frías y vacías, cubiertas por la oscuridad de la noche, un telón de fondo para su tragedia, muy diferente de la alegría superficial de la fiesta que acababan de disfrutar. Doña Constanza, Roberto y Micaela ahora estaban realmente varados, desamparados, sin un lugar al que ir, sin dinero, sin crédito, sin influencia. Después de ser humillados y expulsados de la villa de sus sueños, se quedaron en la calzada como 3 mendigos vestidos con ropas caras, la imagen misma del ridículo y la miseria, abandonados por todos sus amigos de la alta sociedad. Los automóviles de lujo a los que estaban acostumbrados pasaron de largo varias veces. Los choferes, sin duda, reluctantes a recoger pasajeros de un lugar que acababa de ser escenario de un escándalo mayúsculo. Finalmente, después de casi 30 minutos de soportar la vergüenza pública y la desolación, un taxi por aplicación aceptó buscarlos. La breve y silenciosa travesía estuvo llena de un silencio sofocante. Cada kilómetro un recordatorio amargo de su caída económica y social. Roberto se sentó en el asiento delantero. Sus dedos no paraban de digitar furiosamente en su teléfono, enviando mensajes iracundos que, como ira diésperor, no obtenían respuesta de mi parte. Doña Constanza y Micaela se sentaron atrás. El rostro de doña Constanza estaba pálido y arrugado por una ira contenida, pero también por el miedo. Micaela lloraba bajito, recostada en la ventana. Su vestido caro ahora se sentía como un picor insoportable en su piel sudorosa, la tila de Seida, una burla a su nueva realidad. El conductor del taxi los miró por el retrovisor, percibiendo la tensión palpable, pero optó por mantenerse en silencio. ¿A dónde vamos, señor?, preguntó el taxista en voz baja. Cuando se acercaron a la entrada de la M40, Roberto se quedó en silencio. No sabía qué responder. ¿A dónde? ¿Volver a la antigua casa de doña Constanza, la humilde vivienda en las afueras que ella siempre despreciaba? ¿O ir a mi apartamento, rogando por piedad, al residencial Las Lomas,
siseó doña Constanza desde el asiento de atrás, su voz ronca por el esfuerzo y la rabia contenida. Tenemos que encontrar a esa mujer. Ella tiene que cancelar todo esto. Tiene que retractarse de lo que hizo. Nuestra fortuna y reputación están en juego. An Roberto asintió. Él estaba convencido de que esto era solo una amenaza, un arrebato de ira de mi parte. Ella me ama. Pensaba con desesperación, él solo necesita mostrar un poco de remordimiento, un poco de patetismo. Y yo volvería a ser la suegra obediente y generosa que él conocía. Micaela se limpió las lágrimas, aún aferrada a la ilusión de que mi poder financiero era su salvación. Yo hablaré con ella. Ella es mi madre. Ella no tendrá el valor de rechazar a su hija, ¿verdad? Nuestra inversión en esta familia no puede perderse. Ingenuos, ingenuos hasta la médula, cegados por su propia ambición y por la creencia de que mi amor era infinito y ciego. La noche apenas comenzaba para ellos, cuando llegaron al lujoso vestíbulo del edificio de apartamentos donde yo vivía, un complejo de alta seguridad con portero 24 horas y acceso estrictamente restringido. Roberto inmediatamente se topó con el primer muro infranqueable. Con la confianza arrogante que aún le quedaba, colocó su tarjeta de acceso electrónica en el lector de la puerta del vestíbulo. La luz roja se encendió con un parpadeo frío. Falló. Intentó de nuevo, con una desesperación creciente. El plástico rozando el sensor falló otra vez. Acceso denegado. La voz metálica del sistema resonó, sellando su impotencia. ¡Maldita sea! Roberto maldijo en voz baja. La frustración y la rabia hirviendo en su interior. Un veneno que ahora lo consumía. ¿Qué ocurre ahora, Roberto? Ladró doña Constanza, su voz aguda y teñida de un pánico creciente. El orgullo herido a flor de piel. «¿Mi tarjeta de acceso? No funciona», refunfuñó Roberto, su voz cargada de una impotencia palpable, como si el mundo conspirara en su contra, derrumbando sus últimas certezas. «Señor Roberto Méndez». Un guardia de seguridad del vestíbulo, un hombre corpulento y de mirada firme, se aproximó con un paso lento y deliberado, su presencia impasible e inquebrantable. «Disculpe, señor. Su tarjeta ha sido desactivada a petición expresa de la propietaria de la unidad, la señora Elena de la Torre. No tiene acceso permitido al edificio. Propietaria de la unidad. Soy su yerno. Tengo derecho a entrar a la casa de mi suegra. Mi fortuna familiar». Roberto empezó a exasperarse, su voz elevándose, su rostro enrojecido por la vergüenza y una furia incontrolable. «Disculpe, señor. Las reglas son las reglas. Y la orden es clara», dijo el seguridad con una firmeza educada, pero inquebrantable. «Tenemos que llamar a la unidad de doña Elena de la Torre primero para pedir permiso, para que usted y las señoras puedan ingresar al edificio. Es el protocolo del edificio y la instrucción expresa de la propietaria. Sin su autorización, no pueden pasar. ¿Entendido?» «Entendido». El rostro de doña Constanza se puso rojo escarlata, no solo por la ira, sino por la humillación pública que se repetía. Expulsada de la Villa Nueva, y ahora teniendo que pedir permiso como una simple visitante, casi una mendiga, para entrar en el apartamento que ella consideraba la casa de su yerno, la fuente de su prosperidad, era una nueva capa de humillación. Insoportable, pública, definitiva, golpeando su supuesta posición social y poder financiero. Micaela, aferrada al brazo de Roberto, temblaba incontrolablemente, sus lágrimas fluyendo sin control. «Esto no puede estar pasando. No puede ser verdad. Nuestras finanzas están en el suelo. Nuestra fortuna». El seguridad llamó por el interfono. «Buenas noches. Doña Elena aquí es seguridad. ¿Tiene al señor Roberto Méndez, a la señorita Micaela Méndez y a la señora Constanza Villarreal en el vestíbulo? ¿Quieren acceder a su unidad? ¿Tienen permiso para subir?» Hubo una pausa de unos instantes. Sentí mi corazón latir con fuerza en mi pecho, una emoción fría y controlada, saboreando el momento.
Roberto contuvo la respiración, su mirada clavada en el interfono, sus esperanzas colgando de un hilo. Si yo los rechazaba en el vestíbulo, estarían completamente acabados, desamparados en la calle, sin ningún refugio o recurso financiero al que acudir. Respiré hondo y hablé por el interfono con voz calma, con una autoridad que no admitía la más mínima réplica, una autoridad que siempre me había caracterizado en mi vida de negocios y en la alta sociedad aunque suban. Los estoy esperando. Que se tomen su tiempo. No hay prisa alguna para mí en que vengan a escuchar lo que tengo que decir. Roberto sintió un atisbo de alivio, una falsa, patética esperanza. ¿Oyeron? Ella me está esperando. No está tan enfadada. Es solo un berrinche de suegra. Va a perdonarme. Nuestro futuro económico está a salvo, le dijo el seguridad con una risa nerviosa, intentando recuperar un ápice de control y dignidad, negando la cruda realidad de sus deudas. Luego tiró del brazo de Micaela y de su madre, doña Constanza, hacia el ascensor, con una urgencia patética. El ascensor pareció ascender con una lentitud exasperante, cada segundo una tortura para ellos. Un crescendo de ansiedad y el preludio de su caída definitiva. Roberto se arregló la camisa de marca que estaba un poco arrugada, un intento desesperado por mantener las apariencias de estatus. Doña Constanza se ajustó el fular de seda, que estaba torcido, intentando recuperar algo de su dignidad perdida. Micaela intentó secarse las lágrimas y arreglar el maquillaje, visiblemente deteriorado por el llanto y el sudor. Se estaban preparando para la guerra. Una guerra que ya habían perdido, sin saberlo, en el vestíbulo de mi mansión. El ding metálico del ascensor al abrirse en mi planta, la planta de la cobertura, sonó como un aviso ineludible, una campana que marcaba su sentencia. Roberto no necesitó llamar a la puerta, vio la entrada de mi apartamento, la que había sido su hogar, su refugio, ligeramente entreabierta. Empujó la puerta con fuerza. «Elena, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está pasando con nuestras finanzas? ¿Qué quieres de nuestro dinero?», gritó mientras irrumpía en la sala, su voz resonando con una mezcla de furia y miedo. Yo no estaba llorando, no estaba en pánico, no parecía con miedo. Estaba sentada casualmente en el sofá de terciopelo de la sala, vestida con un pijama de algodón color marfil, cómodo y elegante. Mi cabello húmedo rechón lavado estaba enrollado en una toalla de seda. Frente a mí, en la mesa de centro de ébano, había una xícara de té, de jengibre aún humeante. Me sentía tranquila, fresca, como si acabara de disfrutar de un spa en casa. En contrast gritante con Roberto, Micaela y doña Constanza, que estaban desarreglados, cansados, suplicantes y llenos de una rabia contenida que apenas podían disimular la viva imagen de la derrota financiera y personal. «Siéntense», dije bajito. Mi voz era plana como el agua en una piscina, pero con una autoridad implacable que no admitía la menor objeción. «Santa», gritó doña Constanza, avanzando un paso hacia mí, su rostro enrojecido por la ira y la vergüenza, su voz aguda como un chirrido que arañaba el aire. «Usted nos manda a sentar después de humillarnos. Usted sabe el escándalo que ha provocado Elena, la ruina en que nos ha sumido a todos. Nuestra reputación está por los suelos, nuestro estatus social, todo nuestro dinero». Micaela se aproximó, llorando desconsoladamente, su voz teñida de súplica, su fachada de sofisticación hecha añicos. «Doña Elena, por favor, esto fue un malentendido. Usted no puede hacer esto con nosotros. Somos familia, la familia de la Torre. Piense en nuestra prosperidad. Piense en mi futuro financiero. Mamá, no sé cuál es su juego». Roberto se unió a la protesta. Su voz temblaba entre la rabia y un miedo incipiente, la fachada de su orgullo desmoronándose en segundos. «Pero esto ya ha pasado todos los límites. Usted nos ha humillado delante de todo el mundo. Usted ha bloqueado mi acceso al fideicomiso. Me ha quitado el uso del velero familiar. Ha sellado la villa de mis padres. Usted ha enloquecido, suegra. Todo nuestro futuro financiero depende de usted, mi capital». Miré a Roberto intensamente.
Mis ojos se clavaron en los ojos de mi yerno, buscando, quizás por última vez, los restos del muchacho que un día creí un buen partido, el hombre que yo había apoyado con tanto esmero, con tantos sacrificios. No encontré nada. Solo había miedo, egoísmo y una profunda mezquindad que me revolvía el estómago. Enloquecí. Finalmente, hablé. Mi voz no se elevó, pero penetró en cada rincón del alma de Roberto, de Micaela, de doña Constanza, como una sentencia ineludible. ¿Quién es el loco, hijo? ¿Yo? Que trabajé duro toda mi vida, con sudor y sacrificio, para construir una fortuna y financiar la villa de vuestros sueños, para mantener vuestras apariencias de alta sociedad, o ustedes, que se aprovechan de mi dinero, mientras me insultan por la espalda, conspirando para despojarme de mi patrimonio, y me arrojan mi maleta al jardín, humillando a mi hija en su propia boda. Roberto se quedó en silencio, su rostro pálido, la verdad golpeándolo con la fuerza de un rayo, destrozando su mundo de fantasía. ¿Yo humillé a ustedes? Continué. Mi voz ahora, con una ironía amarga, que les quemaba la piel. Doña Constanza, ¿acaso no fue usted y su esposo, don Ernesto, quienes dijeron que no me querían en la fiesta? ¿No fue mi yerno Roberto quien me expulsó de mi propio hogar? Yo solo seguí sus órdenes. Yo no fui a la fiesta. Simplemente retiré todo lo que es mío, todo el capital que ustedes disfrutaban a mi costa. ¿Qué les parece? ¿Les sorprende mi obediencia a suyo?, gritó doña Constanza, avanzando un paso hacia mí, con una furia descontrolada. Su rostro contorsionado, la vena del cuello, hinchada de rabia y un orgullo destrozado. Nada es suyo aquí, Elena. Todo lo que usted tiene es gracias a Roberto, mi hijo. Sin Roberto, usted no sería nada. Toda su riqueza es también riqueza de mi hijo. Él es el verdadero cerebro de su éxito financiero. En ese instante, miré a doña Constanza directamente a los ojos. Mi sonrisa fina desapareció, reemplazada por una expresión fría, implacable, la misma que Roberto nunca había visto antes en mí. Una que helaba la sangre hasta el tuétano. Vamos a hablar de hechos, doña Constanza, dije, mi voz volviendo a ser gélida y clara, con el tono de una empresaria que dicta sentencia final e inapelable. Yo construí esta firma de diseño de interiores, mi imperio, 6 años antes de que Roberto naciera. Compré este apartamento en el que ahora estamos, en el corazón de Salamanca, al contado, con mi propio esfuerzo, mi inteligencia y mi perspicacia empresarial, mucho antes de que Roberto se casara con Micaela. Los vehículos de alta gama en la marquesina de la mansión, incluyendo aquellos que mi firma les asignó, figuran todos a nombre de mi corporación o al mío propio, y la fastuosa villa, en la finca, de la que usted tanto presume y se enorgullece, fue financiada íntegramente con el patrimonio de mis fondos privados. El último abono saldado, hace tan solo unas horas con mi capital. Mi mirada se endureció aún más, clavándose en los tres, inmovilizándolos. Entonces, por favor, doña Constanza, le ruego me ilustre, ¿dónde, con exactitud, reside la opulencia y el poderío financiero de su hijo? ¿Dónde está el dinero que él ha generado con su cerebro y su visión? Porque según mis registros y los de mi equipo de asesores financieros, su hijo Roberto no posee más que las deudas que ha acumulado con sus excentricidades y el dinero de bolsillo. La mesada que yo, G. Enero Samenti, le otorgaba para que mantuviera sus apariencias en esta alta sociedad. Doña Constanza quedó boquiabierta, las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. No consiguió responder, su rostro pálido, su arrogancia desinflándose como un globo pinchado en el aire. Micaela, por su parte, cayó de rodillas al suelo, con lágrimas genuinas brotando de sus ojos, un espectáculo de desesperación patética que no me conmovió. Doña Elena, por favor, perdónenos, se lo ruego. Usted es como una madre para mí. Por favor, no haga esto con nosotros. Nos ha destrozado. Nuestras finanzas están en ruinas. Todo nuestro dinero se ha ido. Nuestra prosperidad. Mamá, pare con esta locura. Roberto intentó asumir el control, su tono ahora más suave, intentando la estrategia de la súplica de la lástima.
una táctica desesperada y patética. Anne, está bien. Está bien. Yo me equivoqué. Pido disculpas por haber permitido aquello. Fueron mis padres quienes me forzaron. Usted sabe cómo son, Elena, tan exigentes, tan ambiciosos, tan obsesionados con el estatus. Pero usted no necesita reaccionar así. Anne, cancel todo esto. Llamé al banco. Llame a la constructora. Diga que fue un malentendido. Aún estamos a tiempo de arreglarlo. Todavía podemos arreglarlo. Podemos volver a ser una familia. La familia de la Torre. Todo nuestro futuro financiero depende de usted, mi capital. Miré a mi yerno fijamente, con el corazón encogido por la decepción, pero con la mente fría, como el hielo. ¿Arreglarlo, Roberto? Mi voz era un susurro helado, cargado de una tristeza infinita, pero también de una resolución inquebrantable. No hay nada que arreglar aquí, hijo. Aquella humillación en la boda, el arrojar mis cosas, el plan de despojarme, no fue un error. Fue la verdad. Fue honestidad. Una honestidad que finalmente me abrió los ojos a la farsa que vivía. Me abrió los ojos a tu traición. ¡Ey, tu cobardía! Me abrió los ojos a la verdad de que no tienes escrúpulos para pisotear a mi hija y a tu suegra por complacer a tus padres y tu ambición. ¿Y eso, Roberto? Eso no tiene arreglo. Eso es una herida mortal que no cicatriza. Una pérdida irreparable. Entonces me levanté del sofá. Mis movimientos lentos, deliberados, cargados de una autoridad que no admitía la menor réplica. Caminé en dirección a la puerta de mi apartamento. A un lado de la entrada, había 3 maletas grandes de piel finamente acabadas, y 2 maletas de viaje, también de alta calidad, todas cuidadosamente dispuestas. Maletas que Roberto reconoció al instante como suyas y de Micaela, repletas con sus pertenencias más valiosas, sus ropas de diseñador, sus objetos más preciados, sus símbolos de un estatus ahora falso, de una riqueza efímera que se desvanecía. Estoy terminada, dije, mi voz resonando con una autoridad inquebrantable, una sentencia final. Terminé con esta farsa familiar. Terminé de ser vuestra caja fuerte andante. Terminé de financiar vuestra vida de lujos vacíos, de apariencias y de mentiras a mi costa. Mi inversión en su prosperidad ha concluido para siempre. Pateé suavemente las maletas en dirección a Roberto y Micaela, con un gesto de desdén que no ocultaba mi profunda decepción. Estas son vuestras cosas. Al menos, lo que cupo en las maletas han vuestras ropas caras, vuestra colección de relojes de diseño, vuestros zapatos de lujo, las joyas de Micaela. Lo demás, lo que no cupo, o lo que yo considero que es de mi propiedad legítima, se enviará a una casa de empeño para cubrir las deudas que habéis acumulado con vuestra irresponsabilidad. Todo lo que no les pertenece a ustedes se donará a la caridad. Así se manejarán sus activos a partir de ahora. Los ojos de Roberto se arreglaron de horror, una comprensión brutal inundando su rostro, su mundo financiero desmoronándose en un instante. ¿Usted me está expulsando de mi propia casa, de mi hogar, el que yo creía que era nuestro, nuestra fortuna? Micaela, aún de rodillas, se agarró a una de las maletas, llorando desconsoladamente. Doña Elena, por favor, se lo imploro, no haga esto, estamos perdidos. No tenemos a dónde ir. Nuestras finanzas están en ruinas. Todo nuestro dinero se ha ido. No estoy expulsando a nadie, Roberto, ni a ti, ni a Micaela, ni a doña Constanza. Corregí, mi voz helada, sin una pizca de emoción. Solo os estoy devolviendo a vuestro hábitat natural, a la realidad que ustedes construyeron para sí mismos. Este es mi apartamento, mi refugio personal, mi santuario. Lo compré con mi sudor, con mi esfuerzo, con mi inteligencia y mi perspicacia en los negocios. Y no quiero seguir compartiendo el aire con personas que me insultaron, que me utilizaron y que conspiraron con la familia de Constanza para despojarme de mi patrimonio y de mi dignidad. No hay lugar para ustedes aquí. Su contrato de convivencia ha sido revocado.
¡Golpista! ¡Cuide su lengua, Elena! ¡Usted es una víbora! ¡Una mujer sin corazón!, gritó doña Constanza, furiosa, su orgullo destrozado, sus facciones contorsionadas por la ira. Ustedes se aprovecharon de mi dinero, de mi generosidad, de mi amor, pero me prohibieron asistir a la fiesta de inauguración de la villa que yo pagué íntegramente. Le retruqué afiadamente, mi voz elevándose por primera vez con una furia justa, una que venía de lo más profundo de mi ser y de años de ingratitud. ¿Qué es eso sino fraude y deslealtad? ¿Es el colmo de la ingratitud y la hipocresía? Ahora, por favor, salgan los tres, de inmediato. No toleraré más vuestra presencia bajo mi techo. No hay más que hablar sobre sus oportunidades financieras. ¡Mamá! ¡No haga esto! Roberto estaba realmente asustado, su máscara de arrogancia completamente deshecha, reducida a polvo. Ahora intentó agarrar mi mano, buscar un último rastro de afecto, de compasión, de desesperación. Retiré mi mano como si hubiera tocado fuego, mi piel erizándose ante su hipocresía y su cobardía. «¡No me toque, Roberto! ¡No me toque jamás!». Mi voz subió por primera vez a un grito de dolor y rabia contenida, resonando en la sala. El privilegio del velero familiar, el navegante, ya lo retiré. Será remolcado a Puerto Seco mañana a primera hora y puesto en venta. Su acceso a los fondos discrecionales de mi fideicomiso ya está bloqueado permanentemente. Y mañana por la mañana, mi abogado enviará los documentos de desheredación y de ruptura formal de lazos familiares. No se les permite volver a pisar la mansión de la Torre en jamás. Nunca más serán parte de mi familia. ¿Su sustento económico dependía de mí? No. Roberto negó con la cabeza, incrédulo, su mundo girando sin control, cayendo a pedazos. Micaela se agarró a mis piernas, llorando, suplicando con desesperación. «Doña Elena, por favor, se lo imploro. Nosotros cambiaremos, la trataremos mejor, le daremos el lugar que se merece. Lo juro, nuestra prosperidad está en sus manos». ¿Y una cosa más? Sonreí cínicamente, una sonrisa helada que no tenía nada de dulzura, ignorando las súplicas de Micaela. «Pueden quedarse tranquilos, porque no tienen que preocuparse por la villa nueva de la finca». ¿Qué villa? Sí, la villa que aún está sellada por litigio legal y ha sido embargada. No os preocupe, no tendréis que preocuparos por la hipoteca ni por los impuestos de lujo. Ya no les pertenece a ustedes ni un céntimo de mi inversión. Abrí la puerta del apartamento, señalando la salida, con un gesto que no admitía la menor discusión. «¡Salgan!», ordené. Mi voz inquebrantable, la de la matriarca, que había recuperado su trono y su poder financiero. Doña Constanza, al ver a Roberto paralizado en shock y a Micaela llorando desconsoladamente en el suelo, se levantó en un arrebato de furia y, en un intento desesperado, avanzó e intentó empujarme con ambas manos. «Usted no puede hacer esto con mi yerno, con mi hija. Es una abusadora, una tirana. Su dinero no le da derecho a todo». Cogí la mano de doña Constanza con un apretón tan fuerte, tan implacable, que la hice gemir de dolor y sorpresa. Yo, Elena de la Torre, que solía parecer la personificación de la dulzura y la elegancia, en realidad tenía una fuerza sorprendente, forjada en años de batallas y adversidades. «Nunca intente tocarme en mi propia casa, doña Constanza». Sí sé, mis ojos brillando con una furia gélida que la hizo retroceder. «Salgan ahora mismo, los tres, o llamo a la seguridad del edificio para que los arrastren fuera por la fuerza. Su reputación ya no les sirve de nada aquí». Viendo la determinación implacable en mis ojos, doña Constanza retrocedió un paso, su miedo superando finalmente su ira y su orgullo destrozado. Roberto, con las manos temblando, recogió sus maletas. Micaela se levantó despacio, agarrando las suyas, su cuerpo un manojo de temblores. Los tres me miraron por última vez, buscando una pizca de misericordia, de arrepentimiento en mi mirada. Lo que encontraron fue solo una pared de acero, una resolución inquebrantable.
Los tres salieron de mi apartamento, sus figuras encorvadas, sus sueños pulverizados, sus vidas desmanteladas. Cuando pasaron por el umbral de la puerta, dije, con una voz que llevaba el peso de la historia y el fin de una era. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Micaela. Buenas noches, doña Constanza. Entonces, cerré la puerta. Giré las cerraduras dobles por dentro. Clic, clic. El sonido metálico de los cerrojos selló su destino. Roberto, Micaela y doña Constanza quedaron en el frío y lujoso pasillo del edificio, al lado de una pila de maletas, sus vidas desmanteladas. Ellos ahora estaban oficialmente sin techo, sin velero, sin fortuna, sin la villa de sus sueños, completamente desamparados y solos, enfrentando la quiebra financiera y social. Roberto, en un último arrebato de frustración y desesperación, golpeó la pared del pasillo, con el puño cerrado. ¡Elena! ¡Abra la puerta! ¡Esto aún puede hablarse! ¡Podemos solucionarlo! Nuestra prosperidad está en juego. A Micaela se sentó en el suelo de mármol, abrazando sus maletas, llorando desconsoladamente, sus sollozos resonando en el silencio gélido del pasillo. Doña Constanza, pálida y temblorosa, se apoyó en la pared, sus ojos vacíos, reflejando una derrota absoluta. No hubo respuesta de mi parte, solo el silencio que se filtraba bajo mi puerta. Un silencio que para ellos era más elocuente que cualquier grito. Una sentencia de olvido y ruina financiera. Aquella noche fue la más larga y humillante en la vida de Roberto, Micaela y doña Constanza. No tenían a dónde ir. Volver a la antigua casa de doña Constanza, una vivienda sencilla y modesta, en las afueras de Madrid, la misma que ella siempre despreció, y de la que se quejaba con amargura por su falta de estatus. Parecía la elección más humillante, un descenso social brutal, pero no tenían otra opción real. Quedarse en un hotel de lujo, ¿cómo solían hacer? ¿Con qué fondos lo pagarían? Si todas sus cuentas estaban bloqueadas y sus privilegios revocados. Todas las tarjetas de crédito de Roberto y Micaela ya estaban canceladas. El dinero en la cartera de Roberto apenas daba para pagar el taxi, que los llevaría a la casa de doña Constanza. Así que, con el orgullo destrozado, el alma rota y la vergüenza quemándoles, llegaron a aquella vivienda vieja después de la medianoche. La casa, que había estado vacía y sin mantenimiento durante varias semanas, parecía sofocante, polvorienta y cargada de una humedad desagradable. Un contraste brutal con el lujo al que estaban acostumbrados y al que creían tener derecho. Su nueva realidad económica era desoladora. Doña Constanza, que aún vestía su carísimo vestido de fiesta, ahora arrugado, manchado y ridículo, inmediatamente explotó, su furia reprimida estallando como un volcán en erupción. Esto es todo culpa tuya, Roberto. Si hubieras sido más firme, si no hubieras dependido tanto del dinero de esa mujer, nos has arruinado. Nos has llevado a la miseria. Todo por tu debilidad. Nuestra fortuna se ha evaporado. Doña Constanza culpó a su hijo, olvidando el hecho de que ella misma había sido la arquitecta principal de su ambición desmedida y de su estrepitosa caída financiera. «Usted me mandó enviar aquel mensaje, abuela», Roberto replicó, la ira mezclada con el cansancio, no queriendo perder la batalla verbal, pero su voz ya no tenía fuerza. «Usted fue quien dijo que no soportaba ver el rostro de Elena en la fiesta. Ustedes la humillaron. No me culpe a mí de todo. Ustedes son los responsables de nuestra ruina, de nuestra pérdida económica». Entonces usted está culpando a su hijo, Roberto. Usted, que no tenía valor para ser un buen esposo. Usted, que no conseguía controlar nada. Usted, que es un burro. La furia de doña Constanza se elevó, y la discusión se encendió de nuevo en el medio de la sala polvorienta. Micaela intentaba, débilmente, calmar a los dos, pero muchas veces terminaba llorando, desconsoladamente en el rincón de la casa. Su vida de ensueño hecha añicos. La vida que ella imaginó, Lina diluyó, fiestas y estatus, se había desmoronado por completo.
Aquella riña se convirtió en su menú diario, culpándose mutuamente, amaldiéndose, ahogándose en el veneno de su propio resentimiento. No había más amor entre ellos. Lo que restaba era apenas odio, resentimiento y un arrepentimiento tardío, amargo y estéril. Estaban presos juntos, en la pobreza que ellos mismos habían creado con su codicia. La miseria que tanto despreciaban ahora era su única compañía, un castigo irónico a su ambición desmedida. Comenzaron a vender las pocas cosas de valor que les quedaban en la casa de doña Constanza, muebles viejos, las joyas de imitación que ella solía exhibir con tanto alarde, hasta el vestido de fiesta de Micaela, el mismo que usó en la inauguración fallida. Todo fue vendido a precios irrisorios. Un último vestigio de su falsa opulencia. Mientras tanto, mi vida en la mansión de la Torre florecía con una nueva libertad. El proceso de desheredación, iniciado con la precisión de mis abogados, corrió rápido y sin obstáculos. Yo no pedí nada más allá de lo que era mi legítimo derecho, mi patrimonio. Y como todos los activos importantes, la firma de diseño, la mansión de la Torre, mis fideicomisos, mis propiedades, estaban a mi nombre o al de mi firma. Roberto salió de esta relación familiar y empresarial sin llevarse nada, excepto una pila de maletas y una abultada deuda por los beneficios de la firma que él había disfrutado indebidamente. Una deuda que ahora estaba siendo cobrada por mis abogados con la firmeza de la ley. Una tarde, después de un día entero, llevando pasajeros en un coche de alquiler, pues ya no tenía acceso a los vehículos de la firma A, y ganando apenas lo suficiente para comprar una cena modesta, Roberto detuvo el vehículo a un lado de la carretera, cerca del Manzanares, en las afueras de Madrid. Estaba exhausto, hambriento y con el alma vacía. Abrió su celular solo para ver las redes sociales y distraer la mente de su miseria. Fue entonces cuando vio una publicación de noticias de una famosa cuenta de negocios, Emprendedores del siglo XXI. La publicación era un video de entrevista. Un rostro que él conocía muy bien apareció en la pequeña pantalla del celular. Era yo. Elena de la Torre, mi exclusivo fular de seda y mi impecable conjunto de trabajo parecían más sofisticados que nunca. Estaba siendo entrevistada en un famoso programa de charlas de negocios. Elena de la Torre, ¡enhorabuena! Hemos oído que su firma acaba de firmar el mayo contrato de exportación del año con una marca de moda de alta costura en Milán, preguntó la presentadora. Con una sonrisa radiante, sonreí en la pantalla, una sonrisa calmada, llena de confianza, de una autoridad incontestable. Gracias a Dios. Esto es el resultado del trabajo incansable de todo el equipo. Acabamos de lanzar una nueva línea de mobiliario modular ecológico, utilizando materiales reciclados y un diseño sostenible. Y el mercado europeo ha respondido de forma muy positiva, superando todas nuestras expectativas. Esto es pura prosperidad y una inversión bien hecha. Usted es una verdadera inspiración, doña Elena, continuó la presentadora, exitosa en los negocios y, a juzgar por su brillo, parece muy feliz. ¿Cuál es su secreto? Sabemos que acaba de pasar por momentos difíciles en su vida personal. Di una risita, una risa seca, llena de una ironía que solo yo entendía. Momentos difíciles, presentadora. No lo veo así, lo veo como un proceso de limpieza profunda. A veces tenemos que desechar la basura de nuestra vida para que la sala pueda quedar limpia y fresca de nuevo. Mi secreto es me enfoco en lo que puedo controlar y suelto lo que es solo una carga. Lo que me resta, lo bendigo. Roberto apagó la pantalla del celular con la mano temblando. Desechar la basura, soltar el fardo. Eran él y la familia de Constanza. A mis ojos san basura. Él golpeó el volante del coche con el puño. Un grito ahogado de rabia y desesperación. No estaba enfadado conmigo. Por primera vez, Roberto estaba enfadado consigo mismo. Vio lo que había desperdiciado. Tenía un diamante, un legado, un amor incondicional, pero lo había tirado por la borda para perseguir una villa vacía y una ilusión de magnificencia, alimentada por la ambición de Micaela y sus padres. Y ahora, él no tenía nada, ni dinero, ni estatus, ni familia.
Mientras yo era entrevistada en los estudios de televisión más importantes de España, una figura de respeto y éxito financiero, alabada por mi visión y mi tenacidad, Roberto, el exdirector de nuevos proyectos de la firma de su padre, estaba sentado solo en un coche de alquiler caluroso y maloliente, con el estómago vacío y el corazón destrozado en 1000 pedazos. El karma había cumplido su deber perfectamente, con una precisión implacable, tejiendo la red de su propia desgracia, que él y los suyos habían urdido a mi costa. Un año se pasó volando, desde aquella noche fatídica de la inauguración fallida de la villa, que se había convertido en un humillante escándalo nacional. Para Roberto, Micaela y doña Constanza, fue un año de sufrimiento constante, de miseria palpable, de una decadencia lenta y constante que los consumía día a día, euro a euro. Pero para mí, Elena de la Torre, fueron 365 días de libertad absoluta, de crecimiento personal y profesional exponencial, de una paz inquebrantable que no había sentido en décadas, una verdadera bendición del cielo, una prosperidad ganada con dignidad y sabiduría financiera. Mi proceso de desheredación, iniciado con la precisión de mis abogados, fue oficialmente decidido 6 meses atrás por el tribunal. El juez concedió todas mis reivindicaciones sin objeción alguna, reconociendo mi legítima propiedad y el fraude perpetrado. La separación de bienes corrió suavemente, porque la prueba de mi propiedad y el origen de mis activos eran irrefutables e indiscutibles. Roberto, que intentó luchar en los tribunales, reclamando derechos sobre la firma que yo había construido y sobre parte de mi patrimonio, fue humillado públicamente. Sus abogados, con todos sus esfuerzos, no consiguieron probar un solo euro de contribución real de Roberto a la empresa, mientras mis abogados demostraron fácilmente los millones de euros que Roberto había extraído de la firma en concepto de beneficios y gastos de representación sin ninguna contribución tangible o justificable. Roberto salió de la sala del tribunal como un hombre completamente derrotado, su figura encorvada, su mirada vacía, su orgullo hecho trizas, su espíritu pulverizado por la realidad de su fracaso financiero. Libre del fardo de esa relación familiar tóxica, dediqué toda mi energía a 2 cosas, a mi firma de diseño de interiores y mi propia felicidad, mi bienestar, y los resultados fueron extraordinarios. La línea de mobiliario modular ecológico y de lujo que lancé, cuya noticia Roberto vio en aquel coche de alquiler, explotó en el mercado internacional, superando todas las expectativas. Mi firma creció rápidamente. Abrí 2 nuevas fábricas en las afueras de Madrid y una filial en Milán, absorbiendo a cientos de trabajadores, ofreciendo empleo digno y bien remunerado. No solo me recuperé, volé mucho más alto de lo que nunca antes había volado, alcanzando nuevas cimas de éxito y reconocimiento. La Elena de la Torre de ahora era diferente. Aún era una mujer elegante y, en el fondo, gentil, con su esencia intacta. Pero ahora irradiaba una aura de confianza inquebrantable y una firmeza que no admitía cuestionamientos. No dudaba más al tomar decisiones cruciales, no intentaba más agradar a todos, ni buscar la validación de terceros. Aprendí que mi dignidad no era determinada por la aceptación de los otros, especialmente no por la de mi propio hijo o por personas interesadas como la familia de Micaela, cuya avaricia los había cegado hasta la ruina. Para celebrar las conquistas de la firma y el aniversario de mi libertad personal, decidí organizar un evento, no una fiesta de socialites llena de falsedad y pretensiones vacías, como la que doña Constanza había soñado. Hice un evento de gratitud y victoria en un lugar mucho más significativo y humilde, un gran orfanato de niños en riesgo de exclusión social que yo venía apoyando discretamente desde hacía años. Durante todo aquel tiempo en que financiaba la codicia desmedida de la familia de Micaela, yo mantenía en secreto donaciones regulares a aquel orfanato, un santuario de verdadera esperanza. Era allí donde encontraba paz y un propósito real, lejos del brillo superficial de la alta sociedad. El salón principal del orfanato fue decorado de forma sencilla, pero alegre, con guirnaldas de colores vivos y dibujos infantiles,
hechos por los propios niños, llenos de inocencia. No había flores importadas de Ecuador, ni un buffet lujoso de varios millones de euros. Había globos coloridos, un gran tumpeng, un plato festivo indonesio que había aprendido a amar en mis viajes por así. Y cientos de cajas de comida deliciosa, adaptada al gusto de los pequeños, y nutritiva. Mis invitados de honor no eran socialites con pulseras de oro y diamantes, sino niños huérfanos, riendo alegremente, y cuidadores con sonrisas sinceras y genuinas, que irradiaban bondad y gratitud. Yo vestía una ropa sencilla de lino italiano, que parecía elegante por su corte impecable. Me senté en el suelo con los niños. Alimenté a una pequeña que me miraba con ojos curiosos y llenos de esperanza. Reía a carcajadas cuando la niña balbuceó algo incomprensible, sintiendo una alegría pura y desinteresada. No había fardo en mi rostro, solo paz. «Estoy aquí», dije durante un breve discurso, mi voz resonando con una emoción controlada, pero profunda, no como directora de una firma millonaria, sino como una mujer que ha sido bendecida con la fuerza para superar la adversidad y que desea agradecer. El último año me ha enseñado muchas cosas, especialmente sobre la necesidad de soltar. Soltar lo que no nos sirve. Soltar lo que nos daña. Miré a los rostros sinceros y puros frente a mí, y mis ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. A veces, la mejor cosa que podemos hacer es soltar el fardo, soltar el pasado, soltar las personas que envenenan nuestra alma y nos lastiman, porque solo con las manos vacías podemos recibir bendiciones nuevas, inesperadas, que son más hermosas y verdaderas. El evento terminó con una oración conjunta, llena de esperanza y gratitud. Entregué simbólicamente una gran donación para la reforma total del edificio del orfanato, para que los niños tuvieran un lugar mejor donde crecer, con todas las comodidades. La administración del orfanato y los niños lloraron de alegría, conmovidos por mi generosidad, bendiciéndome sin parar. Sentí el calor de sus abrazos genuinos, un tesoro que ningún dinero podía comprar, ni la avaricia destruir. Casi al mismo tiempo, en un rincón diferente de Madrid, polvoriento y cálido, muy lejos de los círculos de lujo y glamour, una larga fila de personas serpenteaba enfrente de un edificio simple, con una pancarta descolorida, coquina comunitaria gratuita, viernes bendecido, personas con ropas sucias, rostros cansados y miradas vacías hacían fila pacientemente, sosteniendo tijeras o cajas de comida vacías, esperando por una ración. En medio de la fila estaban tres figuras contrastantes, pero ahora igualmente tristes. Una mujer anciana, que ahora estaba delgada y parecía visiblemente enferma, con un pañuelo descolorido y torcido en la cabeza, apoyada en un hombre y una mujer más jóvenes. El hombre, que también estaba visiblemente más delgado y usaba una camiseta descolorida y gastada, miraba al frente con una expresión vacía, sin vida. La mujer, antes siempre impecablemente arreglada con ropas de diseño, ahora tenía el cabello atado de cualquier manera, y vestía ropas simples y gastadas, sin rastro de su antigua elegancia. Eran doña Constanza, Roberto y Micaela. Esta era su nueva y cruda realidad. Desde que Roberto perdió su empleo como director de nuevos proyectos en la empresa de su padre, porque el coche de alquiler, un Mercedes, fue embargado por falta de pago por mi equipo legal, y Micaela fue despedida de la boutique de alta costura por faltas excesivas y mal comportamiento con los clientes. Ellos realmente cayeron en la pobreza más absoluta, vivían de la compasión de los vecinos y, ahora, hacían fila para comida gratuita. Era el abismo que habían cavado para sí mismos con su propia codicia y arrogancia, la culminación de sus actos. «Rápido, Roberto, tengo hambre», refunfuñó doña Constanza, su voz ahora débil, pero aún con un tono ríspido, como si la miseria no hubiera logrado doblegar por completo su orgullo o su mal carácter. «Paciencia, madre. La fila es larga», respondió Roberto, su voz monótona, desprovista de emoción, un eco hueco de su antigua vitalidad. Un hombre completamente distinto al que se casó con mi hija. Micaela no dijo nada, solo miraba al suelo,
Avergonzada, la mujer que soñaba con fiestas lujosas y exclusivas, ahora estaba en una fila de caridad, con la cabeza gacha, un fantasma andante de su pasado opulento, su vanidad hecha añicos. Esto es todo culpa tuya, Roberto. Si no hubieras sido más firme, si no hubieras dependido tanto del dinero de esa mujer, nos has arruinado, nos has llevado a la miseria, todo por tu debilidad. Nuestra fortuna se ha evaporado. Doña Constanza, en su enfermedad y su desesperación, volvió a culpar a su hijo, olvidando el hecho de que ella misma había sido la arquitecta principal de su ambición desmedida y de su estrepitosa caída económica. «Usted me mandó enviar aquel mensaje, madre», Roberto retrucó, no con ira, sino con un cansancio muy profundo, interrumpiendo por primera vez a su suegra. «Usted fue quien dijo que no soportaba ver el rostro de Elena en la fiesta. Ustedes la humillaron. No me culpe a mí de todo. Ustedes son los responsables de nuestra ruina, de nuestra pérdida económica». Entonces usted está culpando a su hijo, Roberto. Usted, que no tenía valor para ser un buen esposo. Usted, que no conseguía controlar nada. Usted, que es un burro. La furia de doña Constanza se elevó, y la discusión se encendió de nuevo en el medio de la sala polvorienta. Micaela intentaba, débilmente, calmar a los dos, pero muchas veces terminaba llorando, desconsoladamente en el rincón de la casa, su vida de ensueño hecha añicos. La vida que ella imaginó, Lina diluyó, fiestas y estatus, se había desmoronado por completo. Aquella riña se convirtió en su menú diario, anculpándose mutuamente, amaldiéndose, ahogándose en el veneno de su propio resentimiento. No había más amor entre ellos. Lo que restaba era apenas odio, resentimiento y un arrepentimiento tardío, amargo y estéril. Estaban presos juntos en la pobreza que ellos mismos habían creado con su codicia. La miseria que tanto despreciaban ahora era su única compañía, un castigo irónico a su ambición desmedida. Comenzaron a vender las pocas cosas de valor que les quedaban en la casa de doña Constanza, muebles viejos, las joyas de imitación que ella solía exhibir con tanto alarde, hasta el vestido de fiesta de Micaela, el mismo que usó en la inauguración fallida. Todo fue vendido a precios irrisorios, un último vestigio de su falsa opulencia. De vuelta en el orfanato, el evento de gratitud había terminado. Caminaba sola por el jardín inmaculado del orfanato, apreciando la brisa fresca de la tarde y el aroma a jazmín. Mi gerente, don Antonio, se aproximó con discreción. «Doña Elena, el coche está listo. La entrevista con la revista internacional de negocios Forbes España está marcada para las 5 Ana Sentí». Miré el cielo de la tarde, que comenzaba a teñirse de rojo y naranja. Me sentía en paz. Había perdonado a mi yerno, a mi hija y a la familia de ella. No por ellos, sino por mí en perdonar, para poder soltar los últimos restos de veneno del pasado, para poder sanar mi propia alma, mientras caminaba en dirección a mi propio automóvil de lujo. Un pensamiento claro y profundo pasó por mi mente. Recordé cómo antes estaba dispuesta a sacrificarlo todo por una villa lujosa para los padres de Micaela, solo para ser insultada y desterrada. Sonreí levemente. Yo ya había luchado para comprarles una casa, pensé mientras abría la puerta de mi coche. Pero a cambio, el destino me dio algo mucho más valioso, algo que ningún dinero puede comprar, algo que ningún litigio puede sellar. Me dio un palacio que nunca podrán lacrar, un palacio llamado libertad y una familia de almas agradecidas. Entré en el coche, ajusté mi fular de seda y partí en dirección al futuro que había creado para mí misma. Un futuro de propósito, de paz y de una dignidad inquebrantable. Si usted, que me escucha hasta el final de mi historia, ha sentido esta verdad en su corazón, quiero saber su opinión. Cuénteme en los comentarios, ¿cree que hice lo correcto al cortar a mi yerno y a la familia de mi hija de mi vida? ¿Usted, en mi lugar, habría tomado la misma decisión o haría algo diferente? Déjeme su me gusta. Si esta historia les hizo reflexionar sobre los límites, la familia y el respeto propio, esto me ayuda a continuar abriendo mi vida aquí, para ustedes.
Y si de alguna forma usted también está eligiendo liberarse de relaciones que la hieren, escriba en los comentarios. Yo elijo mi libertad. Así, sabré que usted caminó conmigo hasta el último minuto de esta historia y que mi voz no ha sido en vano.